1989. Summer of 2005. When I was a sophomore in college. I was 30 years old. October 1980. Around 18 years old. In 2009. لما كان عمري 9 سنين. Sommer 1994. 저는 20살 때 예수님을 만났고 nígbà tí mo wà ní ọdún méjìdínlógún. Quando eu tinha 6 anos. July 30, 2000 సంవత్సరంలో. Desde el Viernes Santo de 2003. Cristo ni mukama. Christ is my king. Jesús es mi rey. Christ is my king. Jesus is min könig. Christ is my king. Christ is my king. Cristo es mi rey. Christ is my king. Kristi lọ́ba mi. Cristo é o meu rei. 그리스도는 나의 왕이십니다. Christ is my king. يسوع هو ملكي. క్రీస్తు నా రాజు. Christ is my king. Qué gusto poder estar aquí reunido con ustedes el día de hoy, y también me da mucho gusto poder ver caras nuevas donde ya cada vez más y más estamos reuniéndonos en comunidad, ¿no? Para alabar a nuestro Señor, para conocer su palabra y para edificarnos unos a otros. Y también pues gracias si nos estás viendo en línea de pertenecer a esta comunidad para estar aquí creciendo juntos. Hoy estamos concluyendo ya nuestra serie que se llama Ciudadanos, donde hemos estado buscando y aprendiendo en su palabra lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios cuando decidimos seguir a Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador. Esta realidad que tenemos de que cuando no tenemos que estar esperando a que Jesús regrese para poder empezar a vivir esta vida como ciudadanos del reino. Ahora ya hemos visto que Jesús es nuestra meta. Ya tenemos este hermoso regalo, precioso regalo que es la salvación, la vida eterna, y ahora lo que buscamos es parecernos más a Él. Él nos llama a que cada vez más y más nos parezcamos a Él, y entonces nuestra vida empieza a adoptar un ritmo de alabanza constante, porque ya este Dios ya no es un Dios lejano, sino ya Cristo está cerca de nosotros como si estuviera en la habitación, y entonces en todas nuestras acciones estamos alabándolo, queriendo estar con Él. Descubrimos que todo lo que tenemos de nosotros es un regalo de Él. Y entonces también podemos responder con esta alegría y con esta gratitud, ya sea con nuestro tiempo, con nuestros talentos y también con nuestros recursos. Y también como ciudadanos hemos visto que sabemos que Él ha preparado obras para nosotros muy específicas para que su reino sea expandido. Que su amor, que su justicia, que su misericordia, su gracia, cada vez más gente pueda verla en el mundo, y que cuando la vean decidan darle la espalda a este mundo de la oscuridad y que decidan someter su vida a Jesús nuestro Rey. Y hoy, para cerrar, vamos a hablar de un tema que literalmente es un tema de vida o muerte. Es una pieza fundamental de cómo Dios nos ha creado, y es muy importante para poder vivir plenamente como ciudadanos de su reino. Este tema que vamos a hablar es el de la comunidad. Y es esta necesidad que tenemos de relacionarnos y de tener relaciones significativas con las personas. Y digo que es debido a muerte porque hemos aprendido a lo largo en la sociedad que la soledad es letal. Y a lo que me refiero con que la soledad es letal es que a lo largo de los años se han realizado estudios en diferentes países sobre la soledad, sobre el aislamiento, sobre la desconexión. Y lo que estamos viendo es que se ha aprendido es que no solamente afectan nuestra calidad de vida, sino que afectan nuestra expectativa de vida. La soledad tiene el mismo efecto, según estos estudios, en el cuerpo de fumar 15 cigarrillos al día. La soledad incrementa la presión arterial hacia la hipertensión y además suprime la eficacia del sistema inmunológico. Entonces somos más propensos a enfermarnos cuando estamos experimentando la soledad. E inclusive hay trastornos de la mente, depresión, ansiedad. Todo esto lo empezamos a experimentar y aplica en toda raza, en todo género, en todos los países del mundo. La soledad y la vida en soledad pues puede llegar a matarnos. Y cuando me hablo de soledad, no solamente quiero decir que físicamente estemos aislados, sino que incluso podríamos estar rodeados de gente y aún así sentir esta soledad. Tal vez conocen nuestros nombres y nos rodeamos de gente que conocemos,
pero nosotros no hemos dado este paso realmente de abrirnos para que ellos nos puedan conocer más a fondo. Y entonces tal vez lo hacemos por temor a ser rechazados, tal vez lo hacemos porque hemos sido heridos antes, pero entonces es una situación y es una relación muy superficial, donde realmente otra vez llegas al punto de sentirte solo, desconectado. Y no sé si esto te ha pasado a ti. A mí sí me ha pasado en círculos que no logras conectar y te sientes aislado. Ahora, encima de esto, 2018 y en 2019, las estadísticas dijeron que el 50% del país, la mitad del país, vive en soledad, la mitad del país. Y bueno, pues entonces hay que trabajar para conectarnos. Pero entonces llega el 2020 y resulta que si buscas conectarte, también puede ser letal por el tema de la pandemia. Entonces estamos, bueno, ¿qué hacemos, no? Y entonces, pues tenemos que estar buscando estas formas de poder estar conectados para no estar en aislamiento, pero al mismo tiempo estarnos cuidando para poderlo hacer y permanecer seguros, que es más o menos por eso hacemos esta configuración que tenemos aquí en el santuario. Esta nueva situación nos muestra que nunca ha sido más importante la necesidad de encontrar una comunidad, este lugar al que perteneces, donde puedes expresar tu forma de ser y donde puedes expresar lo que has sido llamado a ser. Pero también nos muestra con claridad la intención que Dios tenía para nosotros de vivir precisamente en comunidad, desde el momento en que Él creó al ser humano. Y la receta para combatir el aislamiento y la soledad, pues la podemos encontrar en la palabra del Señor desde la primera página. Así que hoy vamos a ver precisamente esta idea de que por qué en comunidad, por qué es tan importante y cuáles son algunos de los pasos que puedes dar. Y lo estaremos viendo bajo el principio de que los ciudadanos del reino vivimos como si juntos es mejor. O sea, juntos es mejor, es donde podemos maximizar el plan que Dios tiene para nosotros. Cristo nos ha dado la misión de expandir su reino y la forma en que aquí en Forest Hill lo llamamos esto de expandir el reino es que nosotros tratamos de construir puentes que conecten a todo el mundo a una vida dinámica en Cristo. Entonces salimos tratando de expandir el reino, invitando a la gente con estos puentes que estamos tratando de construir, pero la construcción de puentes es un trabajo en equipo y requiere amistades de principio a fin, porque tenemos que estar en misión juntos. Así es que hoy vamos a leer un pasaje del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, donde podremos ver un cuadro de cómo es que Jesús manda a sus discípulos en misión y vamos a aprender de ahí y tratar de sacar algunos principios que podamos aplicarlos a la vida de hoy. Vamos a leer de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9, y en reverencia a la palabra los invito a ponernos de pie para ver qué es lo que tiene hoy Jesús que decirnos. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalia, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz en esta casa. Si ahí hay alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que se encuentren ahí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Los principios que vamos a ver hoy, que dijimos que vamos a analizar, van a partir del punto de que como humanos hemos sido creados para estar en comunidad. Y esto es así porque fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. De hecho, Jonathan habló un poco cuando estuvimos hablando de justicia bíblica, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios la semana pasada. Y no es que físicamente seamos iguales a Dios, sino que estamos creados para reflejar el carácter de Dios hacia el mundo. O sea, reflejar su bondad, su amor, su justicia, misericordia, su gracia, para que su gloria se lleve a todas partes de esta creación. Una de las primeras cosas que podemos aprender precisamente en la palabra de Dios es que Él mismo ha sido comunidad desde siempre.
En Génesis 1, cuando Dios crea al mundo y está creando el universo y todo lo que podemos ver, Él nos revela y está hablando y está diciendo hagamos la creación, y está diciendo hagamos, está hablando en plural, no está diciendo voy a hacer o haré, sino dice hagamos. Y es que la realidad es que en el principio Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo eran comunidad en ese momento. Los tres son uno, es un Dios trinitario y a veces es difícil entender cómo tres personas pueden ser una persona, pero esa es la realidad y ha existido en comunidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde siempre. Así que cuando Dios dice y crea al hombre, a Adán, y dice que lo va a crear a su imagen y semejanza, el estar en comunidad es una característica que imprime en Adán, porque vamos a ser imagen de él. Entonces Adán va a nacer o va a ser creado con esta necesidad de comunidad. De hecho llega el punto donde Adán está poniéndole nombres a todas las criaturas del mundo, y cuando termina Dios lo ve y dice que no es bueno que el hombre esté solo, y crea a la mujer también a su imagen y semejanza, para vivir en comunidad, que esta comunidad se multiplique y que la imagen de Dios vaya a todo el mundo. Así es que fuimos creados para comunidad. Nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestras emociones funcionan mucho mejor cuando experimentamos este gozo de una relación auténtica y una relación de calidad. Y tal vez puedes argumentarme que bueno, pero si yo aíslo a alguien, probablemente esta persona pueda operar bien. Y probablemente sí opere bien al principio, pero a medida que pasa el tiempo se irá desgastando y la soledad lo empezará a afectar. Esto es un poco como las plantas de sol, por ejemplo las hortensias, que yo no sabía, pero hay una cantidad de flores cuando las pones al sol, es increíble, se tupen de flores cuando están al sol, pero si las pones y empiezan a ponerlas en sombra, dejan de dar flores, o sea, ya no florean. Y si las pones en más sombra, bueno, pues se van a morir. Lo mismo nos sucede a nosotros con esto en comunidad. O sea, cuando estamos en comunidad es como estar en este sol, donde podemos realizar este gran potencial que Dios tiene y que nos ha dado. Pero cuando estamos aislados, empezamos a sentir el efecto de esa sombra, esta sombra de la soledad. Y no podemos llegar a vivir esta vida plena porque nos afecta. Y algo que causa oscuridad en nuestra vida es el pecado. El pecado reduce la capacidad de tener relaciones de calidad en armonía, primero con Dios, pero también con nuestro prójimo. De hecho, los pecados de nuestra vida rompieron nuestra comunidad con Dios. Él dijo, ¿no? que si nosotros pecábamos íbamos a morir, íbamos a ser separados de la comunidad eterna de Dios, y eso pasó. Cuando con un solo pecado que hubiéramos hecho fuimos separados de esta comunidad eterna, pero gracias al sacrificio que Jesús hizo de cargar con nuestros pecados en la cruz y pagar ese castigo que nosotros teníamos que haber pagado, Él mismo restablece esta comunidad cuando decidimos seguirlo como nuestro Rey. Y aunque lo sigamos y aunque no lo merezcamos, Él nos va a restablecer con el hecho de seguirlo. Y a partir de ahí nos volvemos a conectar en comunidad con Él para vivir plenamente como fuimos creados y para lo que fuimos creados. Y esto de lo que les estoy hablando es el Evangelio, son las noticias de Jesús. Esta buena noticia que Dios nos está revelando constantemente a lo largo de todas las Escrituras. Esta noticia de que ahora el hombre tiene la posibilidad de volver a tener comunidad y vida eterna con Dios y cumplir este propósito que tiene para nosotros cuando decidimos creer en Jesús y seguirlo. Y en ese momento es que Él nos hace ciudadanos de lo que hemos estado hablando del reino, y Él inicia en comunidad nuevamente con nosotros un proceso que se llama santificación. Este proceso de santificación, que suena palabra muy religiosa, pero realmente es un proceso de transformación que busca hacernos cada vez más a la imagen y semejanza de Dios, para lo que fuimos creados. Pero tal vez digamos, bueno, pero ¿cómo le hacemos para conocer más a Dios? O sea, ¿cómo sé yo que estoy dirigiéndome y cada vez me parezco más a Dios si Dios es tan etéreo? No lo puedo ver, pero la palabra, ¿qué es lo que nos dice? La palabra nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible.
Entonces, Cristo es esa imagen de Dios que podemos ver, de este Dios que no podemos ver. Y entonces en este proceso de santificación, lo que buscamos ser es ser cada vez más como Cristo. Por eso es que a Él es al que le seguimos para parecernos más a Él. Pero hacer esto solos, también eso sería imposible, porque nuestra naturaleza es bien rebelde y no quiere, tiene todavía el pecado y se rehúsa a querer parecerse a Cristo. Pero la gran ventaja ahora que estamos en comunidad con Dios es que sí es posible, porque Dios en esta comunidad ha mandado al Espíritu Santo a que venga a vivir en comunidad dentro de nosotros para transformarnos de adentro hacia afuera y así poder reflejar la imagen de Cristo a medida que nos va transformando. Ese es un gran regalo que Él nos ha dado como ciudadanos. Y entonces también podemos empezar a experimentar comunidad en relaciones más profundas, ya que el mismo Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y es el que nos une y es el que nos permite tener estas relaciones. Todos necesitamos congregarnos los domingos para alabar a nuestro Señor, para escuchar su palabra, para conectarnos, para edificarnos. Pero también necesitamos una comunidad más pequeña, un grupo de hermanos, de hermanas en la fe, para caminar juntos por un periodo de tiempo donde podamos hacer tres cosas. La primera, que en este grupo podamos experimentar el Evangelio juntos. La segunda, entrar en comunidad juntos. Y la tercera, equiparnos unos a otros para expandir el reino, o como decimos, equiparnos unos a otros para construir puentes y conectar a la gente a una vida dinámica en Cristo. Ahora, ¿a qué me refiero con estos tres puntos? El primero, que es experimentar el Evangelio, que nos reunimos para eso, lo podemos ver en la carta de Colosenses que escribió Pablo, capítulo 1 del versículo 4 al 6. Dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio, esta buena noticia, está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. O sea, Pablo está hablando de este fruto que se está dando en este tipo de comunidad, de este amor, de esta esperanza, de esta propagación de la noticia, cuando ellos lo están viviendo con la fe puesta en el Evangelio, están experimentando el Evangelio. Y lo que está diciendo es que no solamente están conociendo el contenido del Evangelio, sino que están participando en el poder del Evangelio, que es diferente. Es como, por ejemplo, a mí, ahorita está entrando el otoño y es una de las épocas que más me gusta del año. El clima refresca, los bosques empiezan a cambiar de tonos con estas hojas amarillas, rojizas, ocre, en fin, o sea, es hermosa, el paisaje es hermoso en esta temporada. Y en México, antes de que nos viniéramos para acá, allá no se marcan las estaciones del año. Y yo recuerdo que cuando en las películas salían estas imágenes con estos paisajes hermosos de otoño, pues uno dice, bueno, qué hermosos son. Pero no fue hasta que la familia venimos de vacaciones un otoño a visitar a una prima, que de hecho nos llevó a Winston-Salem, y ahí estuvimos caminando en una avenida donde teníamos unos árboles impresionantes, las copas de los árboles cubriéndote, los colores dorados, el tono de la luz, los rayos de luz cambiando los tonos y los brillos, el aroma, el aire fresco, hasta que pude experimentar realmente y vivir lo que era el otoño. Es que realmente pude vivir la belleza del otoño y entonces tuve esta impresión que ya no se quita de mí. O sea, esta es la diferencia entre conocer, sí, que la conocía por películas, y realmente poder participar del poder del mismo. Lo mismo se nos invita a hacer con el Evangelio. Puedes conocer la buena noticia, puedes entenderla, pero su máximo potencial se realiza cuando empiezas a ponerla en práctica, y la pones en práctica en comunidad. Ahí es donde realmente empieza la transformación. Y de hecho empieza a haber una gran transformación. Por ejemplo, al experimentarlo, el Evangelio, y al estar experimentando esto, vence nuestra autocompasión y nuestro egocentrismo. Nosotros nacemos siendo egocentristas, con una inclinación de proteger nuestros egos y nuestros derechos, ¿sí?
De tal forma que si algo falla, empezamos a movernos hacia la autocompasión. O sea, ay, pobre de mí, la vida es injusta, yo merecía y ahora no tengo, Dios es injusto. Y empezamos en esta autocompasión y nuestro corazón empieza a dañarse, empieza a rebelarse y a enfermarse. Pero cuando entendemos que, como dijo el pastor Roland, creo que fue hace dos semanas o 3 semanas, que dijo que por nuestros pecados no merecemos nada más que el infierno, así lo dijo él. Cuando entendemos esa realidad, que eso es lo único que merecemos, pero otra vez que Dios nos ama tanto que su Hijo pagó por el castigo que merecíamos, para que todo el que crea no solamente no reciba el castigo, sino que vuelva a entrar a esta comunidad eterna con Dios. Nuestra perspectiva como que puede empezar a cambiar, ¿no? Y cambia totalmente hacia el agradecimiento. Gracias, Señor, por este gran sacrificio y por tenerme en comunidad. Hacia la humildad, o sea, es que la verdad es que no merezco nada, ¿no? Tú eres todo. Y entonces tu corazón empieza a sanar. Y eso es experimentar el Evangelio. También el Evangelio nos sigue transformando, el Evangelio vence nuestra independencia. Nacemos egocentristas, como dijimos, y nos enseñan a que es mejor ser independientes. Es una muestra de fortaleza, de liderazgo, no tener que depender de alguien para lograr nuestros planes. Mientras menos dependa de alguien, mejor, al punto de pensar que ni siquiera necesito una comunidad porque yo puedo sacarlo solo. O inclusive al punto de pensar que no necesitas a Dios para tus planes porque tú también lo puedes hacer solo. Pero el modelo de Cristo nos muestra en este pasaje que leímos que el modelo es de dependencia, ¿no? Porque juntos es mejor. Él los envía de 2 en 2 a todo el pueblo, a estos pueblos y a todos estos lugares que pensaba ir. Y tal vez fue menos eficiente porque pudo haber mandado de 1 a 1 y cubría más extensión. Pero su modelo es de comunidad, que sea de 2 en 2. Y de hecho, el rey Salomón nos puede dar una visión de el rey Salomón. Dios le preguntó qué quería recibir de él y él le pidió sabiduría. Y Dios lo bendijo con una gran sabiduría. Él escribió Eclesiastés y él nos dice en Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Fuimos creados para estar en comunidad y esta es la sabiduría de Dios que nos está diciendo esto, que no podemos ser independientes, dependemos de la gente. Ahora, también esta transformación surge cuando el Evangelio vence nuestra autosuficiencia. En el pasaje los envía sin nada material a que vayan a los pueblos, ni monedero, ni bolsa, ni sandalias, y ellos están dispuestos a confiar y a viajar ligeros, porque la idea era alcanzar el mayor número de pueblos y no tener tanta carga encima que estar llevando y dejar que Jesús se encargara del resto. Y a nosotros a veces, ¿cuántas veces no queremos tener todo ya bien amarrado antes de dar el siguiente paso para poder llevar las noticias y perdemos grandes oportunidades de poder llevar la noticia a más gente y de ver a Jesús trabajar porque estamos queriéndolo tener todo listo porque somos autosuficientes? Lo que nos dice Jesús en Mateo 6, del 31 al 33, les dice a los discípulos y a nosotros: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea que en la economía del Evangelio, Jesús es el único recurso seguro con el que podemos contar. Con Él sí podemos contar y es el único. Y además, ¿sabes qué? Si nada más cuentas con Él, viajas más ligero en la vida, así como estos discípulos. Al estar experimentando el Evangelio sigue la transformación y también vence nuestra autoprotección. En el pasaje les dice: miren que los envió como corderos en medio de lobos, ¿sí? O sea, no podían llevar nada para defenderse, pero ellos sabían, y utilizando esta analogía de corderos y lobos, ellos sabían que dependían del pastor más poderoso que hay, que es Jesucristo. Él iba a estar con ellos. Y en esta misión, esto puede ser riesgoso. Para nosotros puede ser riesgoso cuando andamos en misión llevando el Evangelio. Y Él sabe que vamos a ser perseguidos cuando estemos queriendo proyectar su imagen, ¿sí? Pero si tratamos de maximizar nuestra protección,
nos vamos a empezar a aislar precisamente y vamos a maximizar nuestro confort, porque vamos a estar bien, pero no vamos a maximizar nuestra misión, que es a lo que estamos llamados. Yo te invito a que recuerdes siempre que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, después de haberles dicho precisamente, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él les dijo en Mateo 28:20, y les aseguro que estaré con ustedes, les dice siempre. Estas son palabras de Jesús, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Con eso podemos contar con este gran pastor que siempre estará con nosotros. Y por último, al estar experimentando el evangelio en comunidad, en grupo, Él vence nuestra importancia personal. Porque Él les dice claro que van a ser rechazados. Y a veces nosotros, cuando tenemos esta idea de que, ok, ya sé cómo debe funcionar el mundo, ya sé cuál es el mensaje de salvación, lo tengo bien preparado, tenemos bien la verdad, se la tengo que decir a esta persona que tanto la necesita y se la digo. Y tenemos que estar preparados a que habrá quienes nos digan, no, gracias. Y de hecho yo fui uno de ellos. En México teníamos, mi vecino era un pastor que después es un gran amigo, y él estuvo en mi casa y me estuvo hablando, Jorge, tus pecados te han separado de Dios, ya no estás en comunidad con Él, necesitas a Jesús, entrégale tu vida a Jesús para que puedas volver a estar en comunidad. Y yo, con una soberbia y un ego, no, gracias, no lo necesito. Que si en ese momento, o sea, Dios así hubiera estado así, me rostiza con un rayo y dice, ok, no lo necesitas, pues vámonos, ¿no? Pero esa fue una reacción, y vas a encontrar reacciones como esas, y el rechazo a veces no lo manejamos bien, ¿no? Especialmente cuando tenemos estas personas que tenemos una relación personal con ellos, nos duele más. Pero si Jesús, sabiendo que iba a ser rechazado, ¿no? Sabiendo que iba a ser crucificado, Él lo hizo, ¿sí? Para poder realizar y poder volvernos a conectar en esta comunidad, y lo hizo por amor. ¿No podrías hacerlo tú? Por amor a tu prójimo, aunque te rechace. Que de hecho la palabra dice que no están rechazándote a ti, sino que están rechazando a Cristo, ¿sí? Cuando tú vas y lo dices. Entonces tampoco lo tomes tan personal, porque a quien están rechazando es a Cristo. Pero finalmente el evangelio, cuando salgo, dense nuestra importancia personal por el amor hacia nuestro prójimo. Todo esto sucede en esta comunidad donde dijimos, experimentamos el evangelio en comunidad, pero también en comunidad podemos entrar en comunidad juntos, que era el segundo punto. Hebreos, en el libro de Hebreos 10, versículo 24 al 25 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O sea que en un entorno adverso, donde vamos a ser rechazados, lo dijimos, no siempre va a ser fácil amar, y no va a ser fácil hacer buenas obras. Y entonces otra vez tendemos a encerrarnos y a protegernos, como ya lo dijimos. Pero por eso es que Él nos pide que nos reunamos y nos preocupemos los unos por otros en comunidad, donde podemos ser transparentes, donde podemos ser auténticos, donde podemos ser vulnerables, donde nos podemos amar los unos a los otros, donde podemos orar unos por otros o servirnos unos a otros cuando hay necesidad. En la escritura dice que algunos habían dejado de congregarse, probablemente por la persecución que había en aquel entonces, pero era un entorno adverso, como probablemente es el entorno que vivimos hoy en medio de esta pandemia. Y Él dice, no dejemos de congregarnos para animarnos unos a otros, seguir amando a nuestro prójimo y haciendo estas buenas obras las que ha preparado para nosotros. Y esto no solamente es para nuestro beneficio, sino para el beneficio de aquellos que no han escuchado la buena nueva, que no han escuchado el evangelio. Juan 13 del 34-35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Y luego viene aquí, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y a veces no es fácil amarnos los unos a los otros, ¿no? O sea, yo puedo ser una persona paciente, pero si me llega alguien necio, yo no sé qué tan paciente pueda llegar a ser, ¿no? O puedo ser alguien que ama fácilmente, pero si me llega alguien difícil de amar, bueno, pero es que es difícil de amar, ¿no? O puedo ser humilde,
mientras la gente alrededor me respete, pero si no me respeta, entonces sí me indigno, ¿no? Es difícil, pero el mundo va a reconocer a los seguidores de Jesús, a nosotros, a los discípulos, por el amor que nos podamos mostrar los unos a los otros. Así que vivir en comunidad también está pensado para que el mundo vea esta imagen y semejanza de Cristo, donde juntos podemos ser capaces de amarnos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, y todo con gracia para que el mundo lo pueda ver. Ese es el vivir en comunidad, pero también al estar viviendo en esta comunidad, el tercer punto era equiparnos unos a otros como constructores de puentes. Y 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. O sea, Jesús no quiere que nadie perezca en este mundo y nos ha enviado a nosotros como embajadores, como sus representantes, a invitar a la gente a reconciliarse con Dios para que pueda entrar en comunidad. Al hacerles ver que están separados y que Cristo es el camino para regresar a Dios. Y para esto salimos buscando oportunidades para poderle hablar a la gente de Jesús. Estas oportunidades que nosotros llamamos puentes, que podemos ir creando para que la gente se acerque y podamos platicarles de este gran Jesús. Primero que lo vean y luego le platiquemos. Pero esto juntos es mejor. O sea, nos podemos ayudar unos a otros a equiparnos con nuestras experiencias, con nuestros dones, con nuestros conocimientos, para que podamos ser más efectivos. O sea, en este grupo en el que estés, no habrá alguien que haya tenido una situación muy difícil donde Cristo le transformó su vida, que a lo mejor Él te puede ayudar a platicarle a alguien que está viviendo la misma situación, cómo acercarse a Cristo y cómo ver esa perspectiva. O en tu grupo no habrá alguien con este don que alienta, con esas palabras de aliento que, bueno, o sea, salen y esta persona se la pasa alentando a la gente. Es un don. A mí no se me da, o sea, yo soy así como que bien directo y me cuesta así como cómo aliento a la gente. Pero hay gente que tiene este don, bueno, que nos ayude a dar esas palabras a gente que necesite aliento, o inclusive que nos aliente a nosotros cuando andamos decaídos. O tal vez tú eres quien tiene este don de servir, que puede ayudar a alguien de tu grupo a tender este puente a alguien que esté en necesidad para resolver algún problema que tenga. Es que en comunidad se trata de eso, de equiparnos los unos a otros, guiados por el Espíritu Santo, que es el que vive en nosotros, para construir estos puentes que ayuden a la gente a reconciliarse con Dios. Así que como principio, o sea, juntos es mejor. O sea, fuimos creados para vivir en comunidad y de ahí vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Así es que no te permitas vivir por debajo de la intención que Dios tiene para ti. No te permitas vivir que tengas que vivir en una vida aislada, en una vida de soledad. Más bien permítele a la comunidad de fe ayudarte a experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Ese es el gran regalo que Dios nos ha dado al estar en comunidad. La comunidad con Él y poder estar en comunidad con otros. Y nosotros aquí en Forest Hill, estas pequeñas comunidades se llaman grupos de vida. Así es que quiero invitarte que si no estás en un grupo de vida, vamos a poner un número en la pantalla donde puedes mandar un texto y la palabra conectar para pedir informes. Lo que vamos a hacer nosotros es recibimos el texto y nos comunicamos contigo para platicar de esto. ¿Cómo es que puedes conectarte a nosotros, a un grupo donde puedas empezar a experimentar el Evangelio? Así es que no lo dejes pasar, es el gran regalo que Dios tiene para nosotros.